Eso, ¿cómo están, chiquillos? Buenos días. Tengo acá en mi poder de manera virtual el proyecto que el gobierno ya ingresó al Congreso. Ya está para su tramitación legislativa este proyecto alternativo que busca un poquito sopesar la situación de lo que iba a ocurrir en este día que iba a ser clave. ¿Por qué? Porque se acuerdan que a eso de las 3 de la tarde en la Comisión de Constitución iba a haber el quinto retiro y ahí la duda estaba sobre si se iba a avanzar o no en términos de tramitación legislativa, y lo más probable era que sí, porque los votos del Partido Comunista y del Partido Socialista no habían podido ser alineados en su totalidad al conglomerado de gobierno y a la postura que tiene el gobierno de no avanzar, y por lo tanto esa es una tramitación que va avanzando. Como contrapunto a eso, el gobierno hace su primera estrategia y que hace, presenta un proyecto alternativo de retiro acotado. Yo le voy a dar las normas generales y ahí Roberto después lo puede explicar más en detalle, pero ¿qué es lo que implica este proyecto alternativo que estoy leyendo mientras se los voy comentando? Primero, se podría retirar fondos previsionales para, por ejemplo, exigir el pago de deudas originadas por obligaciones alimentarias, las llamadas deudas alimenticias. En esas condiciones el gobierno se abre a la posibilidad de permitir, los papitos corazón, de permitir el retiro de fondos. ¿En qué otro caso? Se los digo de inmediato. Para el pago de deudas de salud, personas que estén endeudadas con el sistema público o privado en distintos mecanismos y que necesiten, por lo tanto, poder sortear eso y no van a poder hacerlo naturalmente porque no cuentan con los fondos. Esa es la segunda condición. La tercera condición, para la adquisición de primera vivienda. Si alguien quiere retirar fondos para poner o para postular el subsidio, recuerdan ustedes que hay que tener un monto inicial de ahorro. Y hoy día las condiciones no permiten generar un ahorro de manera sencilla y más aún comprar una casa. No sabemos lo complicado que está, entonces esta sería otra condición. Si ustedes que nos están viendo quisieran comprar una casa, podrían retirar la plata para esos fines. Para el pago de deudas hipotecarias de la primera vivienda, o sea, si yo hoy día tengo un crédito hipotecario que está con deuda porque debido a la condición económica no he podido cumplir con mis obligaciones, podría eventualmente, cuando este proyecto se convierta en ley, que es la propuesta que hace el gobierno, retirar esa plata para poder pagar deudas hipotecarias. También para el pago de deudas de servicios básicos, quiere decir de electricidad, de gas, y que están vencidas hasta el 31 de marzo del 2022. Ahí yo tengo un tema igual, Roberto, porque te acuerdas que hubo medidas que llevaron adelante las empresas de servicios básicos donde han elaborado convenios. Entonces, no sé si se justificaría tanto ahí. Exacto. Y finalmente, déjame sumar un punto para el pago de otras deudas financieras, bancarias y no bancarias contraídas hasta el 31 de marzo de 2022. Ya ingresó el proyecto de ley, la ministra Camila Vallejo habló en el Palacio de la Moneda, mientras aquí obviamente los parlamentarios ya se preparaban para la jornada crucial que va a ocurrir en la tarde. Escuchemos a la ministra y les propongo que analicemos y desmenucemos este proyecto alternativo que presenta el gobierno para frenar el avance del quinto retiro. Esto no es un retiro acotado, es un proyecto alternativo. Más detalles se los va a entregar los ministros desde Valparaíso que están en el Congreso, el ministro Jackson y otros ministros sectoriales que han estado trabajando en esta propuesta, pero efectivamente se va a ingresar un proyecto alternativo y esto es fruto del diálogo y la escucha que hemos hecho con los parlamentarios, parlamentarias y con la ciudadanía. Lo dijimos ayer. Nos interesa mucho poder recoger algunas de las inquietudes que nos han presentado. Entendemos que la situación es compleja hoy en día en nuestro país. Hemos propuesto el Plan Chile Apoya justamente para generar empleo para las mujeres, para poder incluir a sectores rezagados de nuestra economía y también paliar los costos de la vida que han aumentado considerablemente en nuestro país. Junto con eso, a través del diálogo con los parlamentarios y parlamentarias, particularmente de la Cámara de Diputados y Diputadas, se han recogido otros elementos que buscan justamente atender a situaciones que son complejas, como las deudas de pensión alimenticia, como otro tipo de deudas. Estamos hablando, por ejemplo, de deudas hipotecarias o deudas para las primeras viviendas en materia de vivienda social, que están sosteniendo lamentablemente muchas familias en nuestro país, y otros elementos más. Entonces, estos detalles los van a dar a conocer los ministros en el Congreso Nacional. No me voy a adelantar más, pero efectivamente hay un proyecto alternativo que está proponiendo el gobierno a partir del diálogo y la escucha que hemos estado sosteniendo durante estos días. Bien, ahí estaban entonces las declaraciones de la ministra vocera confirmando este proyecto alternativo. Y yo, Soledad, te quiero decir que aquí hay varias cosas que tenemos que contar a la gente. Primero, que hace un mes acá, en el Mucho Gusto, la diputada Pamela Giles nos adelantó que el ministro de la Presidencia, el ministro Giorgio Jackson, venía trabajando una alternativa al proyecto del quinto retiro. ¿Qué es esta? ¿Es esta que se está vendría presentando? a ser esta. Se venía trabajando una alternativa ante la posibilidad de no conseguir que todos sus parlamentarios rechazaran el quinto retiro. Pero espera. Está hablando ministro en este momento, entiendo, ¿no?
Vamos a escucharle. El ministro de Hacienda, está hablando el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre este proyecto alternativo del gobierno al quinto retiro. Lo escuchamos. Urgente. El tema de las pensiones alimenticias, en lugar de ligar el uso de fondos para pagar deudas por pensiones alimenticias a un retiro, en el cual junto con una mujer que tiene gastos que afrontar y tiene una expareja que no cumple con sus compromisos, pero al mismo tiempo tenemos personas de altos ingresos que retiran fondos libremente para destinarlos a consumo. En este caso, lo que se hace es tener un mecanismo permanente a través del cual, cuando se agotan las acciones de cobranza de una pensión alimenticia, ¿cierto?, por el mismo procedimiento se pueda requerir los fondos del fondo de pensiones del deudor. Entonces estamos cambiando una medida de carácter transitorio en el cual, por así decirlo, el apalancamiento desde una necesidad social comprensible a un fenómeno masivo es muy grande, a algo que está acotado a esa necesidad en particular. En segundo lugar, se contempla la posibilidad de que las personas pueden usar una fracción de sus fondos de pensiones, una fracción acotada de sus fondos de pensiones, para contribuir al financiamiento de una primera vivienda. Esto también con un carácter permanente, existe en otros países del mundo, ha sido citado muchas veces como ejemplo, tanto de países como Nueva Zelanda o Australia, y nuevamente es un mecanismo que no depende, que no asocia resolver una necesidad específica a un fenómeno masivo de retiros. Y por último, se permite, en este caso a través de una gestión por una vez, se permite que las personas puedan usar también parte de sus fondos de pensiones para pagar deudas. Esto no tiene, por supuesto, impacto sobre el consumo, porque lo que se está haciendo es pagar una deuda. Por otra parte, beneficia a las personas, porque las tasas de interés que pagan por sus créditos de consumo o de otro tipo, son mayores que los rendimientos de los fondos de pensiones. Y por otro lado, no tiene impacto sobre la economía en su conjunto, no tiene impacto inflacionario y no tiene un impacto significativo sobre el mercado de capitales. En otras palabras, a lo que equivale esto es que las personas reducen un activo que tienen, que son sus fondos de pensiones, para reducir un pasivo, que son sus deudas. Último minuto. Se agrega, por último, una modificación del seguro de cesantía que reduce los requisitos de acceso y mejora o le da un carácter más permanente a el aumento de la tasa de reemplazo del seguro de cesantía respecto de los salarios del trabajador. Entonces, a través de esta vía, nuevamente, no tiene que ver con fondos de pensiones, pero sí tiene que ver con preocuparse, ¿cierto?, de hacer que los mecanismos institucionales de protección social puedan funcionar de mejor manera. Ministro, este proyecto de ley que ustedes están pensando en enviar no significa un traspié para el gobierno, un retroceso por la posición que tenían, dado que ahora parece ser que ustedes ya tenían preparado un plan B en caso de que pudiesen cambiar los panoramas. Aparentemente eso es, ¿no?, un plan B que parece ser que ya va a ser tramitado, ¿no? No sé muy bien lo que quiere decir por plan B. Lo que hay acá es una iniciativa del gobierno que permite resolver necesidades de las personas sin los costos que involucran, ni los riesgos que involucran los retiros masivos de fondos de pensiones. Se lo pregunto por el hecho de que este proyecto no estaba incluido, más que todo se veía una posición del gobierno de no flexibilizar frente a un posible retiro del 5% y ahora aparentemente sí. No, era el quinto retiro, perdón. 5 es del número del retiro. El gobierno mantiene todos sus argumentos y mantiene la misma actitud respecto de un retiro incondicional y masivo como los que hemos conocido en ocasiones anteriores. Y en la medida de que seamos capaces de responder a través de mejores soluciones a los problemas que nos plantean los parlamentarios, eso significa que
el quinto retiro ya no se hace necesario o pierde justificación. Ministro, ¿esto estaría condicionado? Ministro, ¿esto estaría condicionado al ¿Qué va a quinto traer retiro esta o medida? igualmente se va a tramitar? Sí. Último minuto. Esta medida en términos fiscales no tiene costo excepto en el componente del seguro de cesantía, y esos son costos que solo se materializan en plazos largos una vez que se agota el fondo solidario. De manera que acá no hay costos fiscales. Recordemos que los costos fiscales que se habían identificado tenían que ver con beneficios de carácter tributario y sobre todo tenían que ver con el aumento en el costo de financiamiento del fisco como producto del impacto de los retiros masivos sobre las tasas de interés. Estas medidas que están incluidas en este proyecto no van a tener impacto sobre las tasas de interés. Le van a traer, en primer lugar, porque señalan una forma de enfrentar este tipo de discusiones de una manera constructiva y consistente con la política económica, y por otro lado, porque no van a hacer necesario esas liquidaciones masivas de activos de los fondos de pensiones que observamos en los retiros anteriores. En términos de liquidaciones de fondos, esto es de una escala considerablemente menor a cualquier retiro. Incluso lo que va a ocurrir es que los mismos activos que puede vender eventualmente un fondo de pensiones, a lo mejor lo va a comprar otra institución que está del propio mercado local. Ministro, ¿esto estaría condicionado al rechazo del quinto retiro? Último minuto. ¿Al rechazo del quinto retiro en el Congreso o igualmente se tramitaría en caso de avanzar el quinto retiro? Por lo que hemos conversado con los parlamentarios, creemos que con esto sería claramente innecesario e injustificado, se entendería, ¿cierto? Se reconocería lo riesgoso e injustificado de un quinto retiro. Pero si se aprobase ese proyecto, ¿se repetiría la historia? ¿Se recurriría eventualmente al Tribunal Constitucional para frenar el avance? Dicho eso, la posición de ustedes, el Ejecutivo, en el caso de que se aprobara el proyecto actual. Nuestro enfoque respecto de esto ha sido el de actuar por la vía del diálogo, ha sido actuar por la vía de buscar, de identificar en los parlamentarios las preocupaciones más de fondo que ellos manifiestan, y no por la vía de la amenaza. Y creemos que eso está siendo una vía fructífera, y esperamos que eso pueda terminar de constatarse de aquí al término del día. Ministro, ¿qué tiene la disposición ¿Qué tipo de deuda se va a poder pagar con los retiros parlamentarios para escucharlo, Último para minuto. por lo menos acoger su propuesta, por lo menos que se tomen en cuenta? Yo diría que ayer, con notorias excepciones, los parlamentarios tuvieron una actitud bastante más constructiva, bastante más dialogante, bastante más comprensiva respecto de los riesgos que para el país y especialmente para las personas de menores ingresos representaba un retiro de carácter masivo, y creo que es importante reconocer esa actitud positiva y constructiva, y que esperamos que siga reflejándose en las decisiones del día de hoy. ¿Qué tipo de deuda se va a poder pagar con este retiro de fondos y hasta qué monto se va a poder pagar y retirar para pagar deuda? Urgente. Sí, lo que se va a poder pagar son deudas financieras, bancarias y no bancarias, y deudas de servicios básicos. Los límites van a ser similares a los límites de un retiro, o sea, van a ser del orden del 10% de los fondos de pensiones, pero por supuesto la diferencia con un retiro no es solamente que los fondos no se van a gastar, no se van a consumir, sino que solo recurrirán a esta opción las personas que tengan deudas, que tengan tasas de interés mayores que la rentabilidad de los fondos de pensiones, y que tengan fondos que retirar. Respecto al sistema de fondo de pensiones, acceder a este proyecto? ¿Tiene estimaciones de cuántas personas podrían acceder a esta herramienta? Bueno, lo que sabemos es que, por ejemplo, en el caso de las deudas de créditos bancarios, las estimaciones que hizo el Banco Central hace un tiempo atrás eran de alrededor de 10.000 a 15.000 personas que tenían simultáneamente deudas y saldos disponibles en sus fondos de pensiones.
por supuesto, al ampliarse a acreedores financieros, deudas financieras no bancarias y a cuentas de servicios o deudas de servicios básicos, obviamente ese conjunto de personas se amplía, pero también la magnitud de las deudas se reduce, ¿no? Por supuesto, es distinto una deuda por un crédito hipotecario que una deuda por una cuenta de servicio. Con respecto a la reforma de pensiones, ¿se va a mantener la heredabilidad de los fondos? Ayer se explicó claramente que el tema de la heredabilidad es en este momento algo que existe solamente para los retiros programados cuando la persona fallece antes de que se agote su fondo. El resto, en el caso de las pensiones de renta vitalicia, no existe heredabilidad, lo que existen son pensiones derivadas, pensiones de viudez, de orfandad, como han existido siempre en los sistemas de pensiones. Entonces creo que se ha hecho un símil entre propiedad y heredabilidad que no es correcto, porque no es lo que está reflejado hoy día en el sistema vigente. Y creo que trasladar la idea de propiedad, transformarla en heredabilidad total y de allí proyectarla a cualquier sistema de pensión futuro, creo que me parece que es imponer unas características muy específicas de un sistema de pensiones que es distinto de lo que la población espera y lo que ha comprometido el gobierno del presidente Boric. Entonces es importante ser cuidadoso en el uso de los términos. La propiedad de los fondos de pensiones existen para los fondos que hoy día han sido ahorrados por los trabajadores. Van a seguir existiendo respecto de los aportes de los trabajadores en fondos de capitalización individual. Y, por supuesto, el sistema de pensiones va a tener otros componentes de solidaridad, van a tener otros componentes de beneficios básicos que no tienen esas características de propiedad o de heredabilidad. Y es la combinación de esos distintos componentes lo que nos va a permitir tener un sistema de pensiones que responda a las necesidades de las personas.